cantidad de gente que nos está acompañando. Esto habla de lo que es la realidad de la granja, de la preocupación que hay en todos los productores por lo que está pasando, por la situación de la granja en sí. Así que quiero agradecerles enormemente por haber dejado sus casas solas, porque además hay un enorme problema de inseguridad y la gente todavía se anima a dejar la casa sola para venir a este tipo de reuniones. Lo mío va a ser bien breve, bien cortito, simplemente presentarles, decirles muchas gracias por estar. Quiero aprovechar todo el tiempo para que la mesa nos cuente cuál es la situación de la granja, cuál es la realidad de la granja y cuál es la posibilidad que tiene la granja de salir adelante. Así que ya los voy a dejar con Mario para que presente a la gente que está aquí con nosotros y agradecerles por participar a todos. Muchas gracias. Le voy a presentar a los disertantes, el ingeniero Walter Lemer, que tiene una condición importante, fue uno de los fundadores de APAC, de la Asociación de Productores Agrícolas de Canelones, que además es asesor en el tema papa y es representante de una firma canadiense en nuestro país. Me interesaba que él participara con nosotros porque él fue de los integrantes iniciales de APAC, tiene vivencias importantes y ve a la horticultura sobre todo con otra visión que capaz que no la tenemos. Después, un profesor de la UCUDAL, compañero mío del ministerio, que está muy vinculado a todo el tema comercial, está encargado del tema de promoción comercial, de Higuera, pero yo lo traje más sobre todo porque él trabaja como docente en la Universidad Católica. Ha hecho cursos de comercio exterior, por lo tanto yo creo que va a ser un aporte diferente al aporte que puede hacer Lemer. Y a mi derecha tengo un productor, que es Sergio Martínez, que el otro día me enteré, él es vicepresidente de Jumecal, si mal no recuerdo, y me enteré que era Jumecal, porque yo no sabía que era Jumecal. La Juventud de Melilla, porque hace cuántos años que... 47 años que eran jóvenes. Ahora en vez de Jumecal, capaz que tendría que cambiar de nombre, pero es un productor de punta, aplica tecnología, invierte, y yo creo que es de las cosas más importantes que vamos a escuchar hoy, la opinión del productor que ha asumido un riesgo, que es exportador y que además es integrante y gremialista de una institución, no solo de Jumecal, sino creo que la Confederación Granjera también participa. Así que yo la idea es empezar con el ingeniero Dante Giosa, que va a hacer una introducción sobre el tema de la granja y bueno, y va a tirar algunas ideas que van a servirnos de insumo para discutir. Además de vuestra presencia, los organizadores que me han invitado, y la idea es simplemente transmitir algunos conocimientos y algunos datos que muchas veces no están a mano, digamos, o es más difícil de conseguir, simplemente para ilustrar cuál es la situación del sector hoy en día a través de 14 láminas. Imagínense, de todos los rubros que hay, es imposible. Yo hablaba con Lemer que tendríamos que juntarnos un mes seguido acá todos para tratar toda la granja, ¿verdad? Cosa que es imposible. Entonces hoy simplemente vamos a dar algunos mensajes o respaldados en cifras que nos parece que sería interesante, dado que ustedes son quien tiene que lidiar todos los días con estos productos, esta producción y además comercializarla, que no es fácil. Entonces un poco estas cifras nos van a ubicar en lo que es el sector granjero en general y después vamos a ir a analizar la situación de las frutas, la situación de las hortalizas y quizá dar alguna idea, pero más que ideas lo que queremos es dar estos conceptos para que ustedes mismos después puedan sacar sus conclusiones tanto acá como en el día a día de su planificación de su establecimiento. Bueno, se ve bastante poco acá, pero básicamente lo que se trata de mostrar acá es la balanza comercial hortifrutícola, donde vemos básicamente que
el sector hortifrutícola presenta exportaciones de 25 millones de dólares aproximadamente, pero por otra parte, la otra cara, estamos hablando del año 2001 acá, 2011, perdón, tenemos por el otro lado, por las importaciones, más de 31 millones de dólares. Quiere decir que de alguna manera la balanza comercial es negativa. Esto se refiere a lo que hace al comercio exterior, ¿verdad? Exclusivamente. Después tenemos en flores la situación de la floricultura, que muchas veces no la tomamos en cuenta, pero que hace sus aportes como exportadores y también importadores, y la importación supera a la exportación en materia de flores, especialmente con flores traídas vía aérea, de Ecuador, de Colombia, etcétera, rosas fundamentalmente. Y tenemos una balanza negativa también en lo que hace al comercio exterior de la floricultura. En lo que hace a la producción pecuaria, que es los animales de granja, presenta una situación favorable, especialmente por las exportaciones de aves, y el contrapeso negativo, llamémosle así, son las importaciones fundamentalmente de carne de cerdo, carnes suinas y grasas que se usan para la chacinería, y tenemos en definitiva una balanza positiva, o sea favorable, en el sentido que exportamos más de lo que importamos. Y donde realmente nos llevamos una sorpresa es en la parte del procesamiento de productos de agroindustrias, productos de la conserva, por ejemplo, donde tenemos una exportación de apenas un millón y medio de dólares contra más de 100 millones de dólares importados, lo que hace una balanza negativa que supera los 100 millones de dólares. Acá, si vamos al detalle, básicamente este gran contrapeso de lo que se importa, increíblemente acá tenemos la situación de que Uruguay es un país productor de alimentos y sin embargo tenemos que importar alimentos, ¿verdad? Por distintos motivos que después podemos ir analizando. Pero acá, por ejemplo, tenemos más de 5 millones de dólares de papas fritas, prefritas, congeladas. Tenemos también un importante contingente de duranos en almíbar, básicamente hoy en día proveniente de la República Argentina. Tenemos todo lo que es conservería de lata, todo lo que es enlatado, arveja, choclo, espárragos, etcétera, en razón de que no tenemos una empresa hoy en Uruguay que fabrique hojalata para la industria conservera, y tampoco tenemos fábricas que puedan producir envases de vidrio. Por lo tanto, muchas veces es más barato traer el producto terminado que comprar el envase o traerlo importado y rellenarlo aquí. Todo eso son cuestiones que se han ido dando con el tiempo y esperamos que en algún momento, no en todos los rubros, porque ya hay que reconocer de lo que se dice en el comercio internacional, que los países tienen que especializarse en aquello para lo cual tienen ventajas en producir y que se basa básicamente en la abundancia de ciertos recursos. O sea, no podemos producir todo, es imposible, hay que especializarse. En definitiva, la balanza de la granja, digamos, en lo que hace al comercio exterior, hoy por hoy es negativa. La próxima. Bueno, ahora para ya ir entrando en algunos rubros más concretos, vamos a ver un poco qué pasa con las exportaciones de fruta de verano, ¿verdad? Básicamente en el sector nuestro nos interesan los duranos, las peras, durazno, manzana, pera y membrillo, donde tenemos un comportamiento basado en lo que se exportó de enero a mayo del 2011 y enero a mayo del 2012. En ese sentido tenemos que en materia de, por ejemplo, de duraznos, tuvimos un descenso y se exportaron 21.692 kilos en esta última temporada frente a 67.000 kilos del año pasado. Igual, de todas maneras, es bajo el volumen. Donde más hay exportaciones es en manzana, que se superaron los 4.300.000 kilos. Sin embargo, el año pasado habíamos exportado
más de 6 millones de kilos de manzana. Esto se debe a que hubo una merma generalizada en la producción de manzana en el 2012. En materia de peras, superamos el año pasado, dado que se exportó más de 3 millones de kilos de peras, contra 2 millones prácticamente del año pasado, y en membrillo sí realmente se ha venido bastante abajo, de 21.000 kilos apenas hemos exportado una muestra de 6.000 kilos, digamos. Lo que sí puede notarse también, especialmente en manzana y pera, es un aumento relativamente, no muy notable, pero un aumento en definitiva de los precios de exportación, que en la manzana para este año fueron de $796 la tonelada y de pera de $765 la tonelada. En ambos casos había sido menor el año pasado. O sea, sumado un poco a la suba en el precio internacional, logrado más el valor en pesos por dólar que mejoró, también eso significa un ingreso mejor para el productor o para la firma exportadora, que después lo trasladará al exportador. La próxima, por favor. Acá lo que mostramos básicamente es las manzanas frescas exportadas por destino y donde vemos a través del tiempo, acá tenemos año 2009, 2010 y 2011, que básicamente lo que se ha producido es una diversificación de mercados. Hoy la manzana, como se ve, va destinada a una cantidad de países, tantos europeos como de Estados Unidos, del norte, digamos Canadá, también para Centroamérica, Costa Rica, ¿verdad? Emiratos Árabes, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Kuwait, Panamá, Portugal, Qatar, Reino Unido, Rusia, Malasia, Malta y Suecia. O sea que de alguna manera ha habido un esfuerzo del sector exportador de diversificar mercados, dado que antes estaban muy ligados a Brasil, nada más prácticamente. La próxima, por favor. ¿Qué pasa en materia de peras, uvas y membrillo fresco? Bueno, lo mismo los 3 años, y acá sí tenemos una concentración más acentuada, especialmente en peras, donde los principales destinos son Brasil e Italia, ¿verdad? Que siguen siendo fieles a nuestros productos, y los demás mercados en realidad no tienen mucha importancia porque son más bien muestras, etc. Pero nuestra pera es reconocida tanto en Brasil, especialmente la Williams, y en Italia la Williams y la Abate Fetel, que fue una variedad introducida aquí por empresarios italianos para poder producirlas en Uruguay y exportarlas en contraestación, dado que el cultivo de la pera en Europa ha sido diezmado por una enfermedad que se llama el fuego bacteriano. En materia de uvas, prácticamente somos marginales en la exportación y ha ido algunas muestras al Reino Unido, y en materia de membrillos, prácticamente Brasil es el único destinatario, pero con un ingreso muy mermado, ¿verdad? Antes iba mucha fruta para industria, para Brasil, pero los brasileños o las brasileñas tratan de cuidar su silueta y cada vez se consume menos dulce de corte. Además, no olvidar que ellos tienen la guayaba, tienen otros productos también. Hicimos algunas investigaciones de mercado para ver si se podía colocar el membrillo, especialmente en España, que es un país europeo gran consumidor, y también nos transmitieron, dice, sí, eso era antes. Hoy en día en España también se cuida mucho la silueta y eso, y se trata de no consumir esos dulces con alto contenido de azúcar. La próxima. Ahora vamos a ver un poco, a grosso modo, sumando las exportaciones de frutas por destino, básicamente a dónde han ido, es decir, tomando más bien bloques económicos. Entonces vemos que el Mercosur fue un destino interesante para la fruta de Uruguay, pero como vemos acá, en una tendencia, 1.300.000, 1.200.000, no llegó a 1.200.000, 659.000, en el 2010
un poco más de 3 millones, y en el 2011 vuelve a caer a 1.100.000 dólares. O sea que en realidad el Mercosur, lo que se dice, más y mejor Mercosur, por lo menos en fruticultura no funciona, en hortifruticultura no nos ha dado resultados, digamos. Nuestro destino como vecinos no ha sido todo lo que se esperaba y muchas veces nos hemos llevado sorpresas de mercados más distanciados que en realidad han sido mejores compradores para nosotros. Es el caso, por ejemplo, de Europa, donde vemos que en el 2007 se exportaba más de 9 millones de dólares de frutas, cayó un poquito 2008-2009, pero después repuntó en el 2010 superando los 11 millones de dólares y en el 2011 15 millones de dólares, casi 16. Estados Unidos también ha sido un importador interesante y aprovecho a aclarar acá de que se trata más bien del arándano, una fruta nueva, relativamente nueva, que no es de nuestra granja familiar tradicional, que sino más bien han sido inversores privados con un tipo de negocio, digamos, que se vislumbraba como algo ocasional y que podía ser muy redituable, pero que en realidad estaba muy destinado al mercado de Estados Unidos en una ventana muy pequeña que ellos tienen, que les carece la producción. Entonces muchos países pensaron a la vez también eso, y hoy tenemos grandes producciones de arándano en Argentina, en Chile, en Brasil, en Perú. Entonces, de alguna manera el mercado se ha echado a perder. Y hemos visto también en Europa un destino interesante para estos productos. Y después hay otros mercados que también han sido interesantes, pero me interesaba resaltar esto, ¿no? Que muchas veces teníamos esperanzas bien fundadas en principio en el Mercosur, y después nuestros socios en realidad por un motivo u otro no han sido todo lo bueno que teníamos la expectativa centrada en ellos. La próxima, por favor. Bueno, acá simplemente quizá no es novedad para algunos que han visto las cifras de la última zafra de 2011-2012. Ha sido un trabajo realizado por DIEA en las últimas semanas y que nos muestra un panorama de qué pasó con las cosechas en esta zafra última, donde tenemos una producción de manzana de 50.000 toneladas, o sea, un poquito más de 50 millones de kilos. La pera superó los 18.000 toneladas, el durazno 21.900 toneladas, los nectarines 2.200 toneladas, ciruelas 3.300 toneladas y el membrillo casi 6.000 toneladas. Y los rendimientos por planta son variables, teniendo el mayor rendimiento la pera con 28 kilos por planta, la manzana 16, el durazno 15, la nectarina 16, la ciruela 14 y el membrillo 27 kilos por planta. La próxima. ¿Qué pasó con el consumo? O sea, ¿a dónde fue destinada esta fruta de la zafra 2011-2012? No queremos aburrir con grandes series estadísticas porque además se ve poco. Entonces esta es un poco la foto de lo que pasó en la última cosecha. Entonces vemos, por ejemplo, que en manzana al consumo en fresco fueron 37 millones de kilos, a la industria 7.310, estamos hablando de toneladas, perdón, 37.000 toneladas, 7.300 toneladas a industria, a la exportación 5.600 y otro destino algo menos. En la pera, el grueso fue para el consumo en fresco, la industria 793 toneladas y para la exportación, ya lo vimos, cerca de 2.000 toneladas. El durazno, prácticamente casi todo fue al mercado en fresco. Fíjense que de 21.900 toneladas, 21.500 fueron al consumo en fresco, 353 apenas para industria. Sabemos que esto va para la industria del yogur o para la mermelada, pero ya no se hace prácticamente duraznos en almíbar. La exportación 63 toneladas y otro destino 32. Y finalmente, para no cansar, el membrillo con casi 6 millones de kilos
consumo en fresco 1.300.000 kilos, la industria 4.300.000 kilos y la exportación apenas 15 toneladas. Otra, por favor. Bueno, este parece un dato interesante, por lo menos, porque se incluyó en la última encuesta de frutales de hoja caduca las intenciones de arranquío y de plantación, para ver un poco cuál era la idea del productor, ¿no? En manzana, pera, durazno, nectarina, ciruela y membrillo. ¿Qué reveló esto? Bueno, básicamente que se piensa, es una idea, arrancar 91.000 plantas de manzano, pero se plantarían 78.000, digamos, es un poco la idea, ¿no? Va a haber una reposición. En pera se cortarían 14.000 plantas y se plantarían 8.000. En duraznos se quitarían 109.000 plantas y se reponen 23.000 plantas. En nectarinos se sacarían 10.000 plantas y se introducen 8.000. En ciruela hay una gran quita, 12.000 plantas y se instalarían 7.000. Y acá vemos también en membrillo una intención muy grande de arranquío de 7.000 plantas contra 1.000 nada más de reposición, digamos. Esto es un poco el reflejo de lo que piensa el productor en base un poco también a cómo le va en la comercialización. Entonces va tratando de ir a los cultivos que más le han redituado hasta el momento. La próxima, por favor. Bueno, estos son importaciones. Ahora vamos a ver un poco la otra cara, las importaciones de fruta, donde tenemos dentro de las principales importaciones la banana con 18 millones de dólares, ciruela poco, 265.000, durazno 55.000 y el kiwi con 1.800.000 dólares importados. La próxima. Bueno, en materia seguimos un poquito la misma tendencia en manzanas. En el 2011 no se trajeron nada. En peras 600.000 dólares de pera y en uvas frescas 188.000 dólares importados. Estamos hablando del 2011, ¿no? La próxima. Vamos a pasar a la hortaliza rápidamente. ¿Qué ha pasado con el comercio exterior de las hortalizas? Bueno, las exportaciones han sido básicamente de pocos rubros, fundamentalmente, como vemos acá, de cebolla, que tiene una presencia bastante permanente, pero, por ejemplo, en el 2011 se exportaron 389.000 dólares, después se ha perdido un poco el espárrago, la lechuga, el pimiento, 79.000 dólares, en realidad es poco. Papa consumo no se ha exportado en el año pasado. El tomate, 76.000 dólares. Y otras hortalizas, 171.000 dólares. La próxima, por favor. La otra cara de la cuestión, es decir, ¿qué traemos de importado de hortalizas frescas? Bueno, básicamente ajos, por ejemplo, en el año 2011, insisto, proveniente de China, básicamente, 421.000 dólares. Boniato, de Argentina, 30.000 dólares de Argentina y de Brasil, 36.000, total 66.000 dólares. Después pasamos a cebolla. Cebolla, en el año 2011 se trajeron 2.330.000 dólares provenientes fundamentalmente de Argentina, de Brasil y de España y algo de Chile. Y en materia de papa consumo hubo necesidad o se trajeron 1.200.000 dólares, básicamente provenientes de Brasil, la mayor parte, y un menor contingente desde Argentina.
mirando otro tipo de productos, papa para siembra, necesaria, lógicamente, casi 3 millones de dólares en el 2011, tomates no se trajeron el año pasado, y zanahorias, unos 600.000 dólares, provenientes básicamente de Argentina, 380.000, de Brasil, 111.000 dólares, y de Chile, 115.000 dólares. La próxima, por favor. ¿No hay más? Bueno, básicamente, como ustedes ven, yo no quise polemizar, es un tema mucho más complicado. El tema del mercado interno es enredado, son una cantidad de productos, entran en consideración una cantidad enorme de factores. Pero me gustaría recalcar algunos aspectos que pienso que nos hacen pensar también. Recientemente se hizo la encuesta de población y vivienda. Somos 3.300.000 habitantes aproximadamente. La tasa de crecimiento dio menor, se redujo la tasa de crecimiento poblacional a lo que era habitual. De 0.5% anual se redujo a 0.2% el crecimiento de la población anual. Quiere decir que durante muchos años vamos a ser 3.300.000 habitantes aproximadamente. El otro tema de la población es que se está envejeciendo la población, ¿verdad? De alguna manera eso puede ser como mercado, si lo miramos como mercado, puede ser un problema para la colocación de nuestros productos. Después hubo algunos datos interesantes, risueños. La mujer vive más que el hombre, 79 años de la mujer contra 72 del hombre. Ahí tenemos una cierta desventaja, los valores. Pero básicamente lo que quería resaltar es que si pensamos en expandirnos, no podemos pensar en el mercado interno, ¿verdad? Exclusivamente. Entonces tenemos que necesariamente, si vamos a una replantación o un replanteo del sector, tenemos que pensar necesariamente en la exportación. Ahora, ¿qué exportación? Lo hablamos con Lemer hace un rato. No la exportación que en algún momento se pensó de que la salida del Uruguay era la exportación de frutas y verduras, porque sabemos bien que de alguna manera tenemos nuestras limitaciones de clima, de suelo, ¿verdad? En fin, son cosas que hay que reconocer que en otros países, por ejemplo, supongamos el sur de Argentina o el sur de Chile, son zonas mucho más propicias desde el punto de vista climático para el desarrollo de la fruticultura, por ejemplo. Después pensemos en Brasil, un país de dimensiones continentales, 193 millones de personas. Cada año crecen más de 3 millones de individuos, o sea, más lo que era tradicional que se decía, sigue siendo así. Brasil crece más de un Uruguay por año, ¿entienden? Entonces necesariamente tenemos que ir a observar dónde podemos encontrar nuestro nicho, nuestra ventana. Entonces no pensar en grandes exportaciones, sino nuestra producción en su zona más problemática para ingresar a nuestro mercado interno. Tenemos que de alguna manera quitar esa mercadería que está obstaculizando una comercialización más fluida. Para eso tenemos que conquistar o volver a mercados tradicionales, pero que cada vez son más exigentes. Entonces, sin lugar a duda, ahí tenemos que ir a la inocuidad, a la trazabilidad, a cuidar a través de trampas, a través de una producción integrada, que no vayan residuos de pesticidas más de lo tolerado por la FAO, que no vayan restos de insectos, porque eso puede ser tomado como un argumento para negar la entrada a nuestros productos. Entonces, de alguna manera, estamos pensando también que será necesario de pronto quitar aquellos montes, por ejemplo, que en realidad no están siendo explotados, ¿verdad? Y quizá a través de un estímulo del Estado, etcétera, evitar esos inóculos de enfermedades, de insectos, etcétera, que no permiten que otros productores que quieren ir progresando puedan ir haciéndolo. Entonces son todas ideas, como ven, que eso se tendrá que concretar a través de una acción, digamos, de política de Estado, porque esto no es para ahora ni para estos 2 años que quedan o 3, sino que estamos hablando de acciones para 20 años, 30 años más.
y necesariamente ahí el Estado con los privados tiene que poner cabeza y de alguna manera también la granja tiene que buscar cómo poder influir, porque muchas veces la granja no se ha podido, no es que no supo, no se ha podido dar el lugar que merece, en el sentido que somos productores de alimentos. Hoy Uruguay exporta carne, exporta productos agrícolas, pero ¿quién le da de comer a la población? El sector granjero. Y también la valorización de los productos en el sentido de que comer y alimentarse bien significa menos gasto de salud, cosa que muchas veces no se ve. Se dice, vamos a dejar de fumar, se gastan campañas antitabaco de gran cantidad de miles de dólares. No hay que consumir alcohol, también campañas, pero se ven pocas campañas que digan coma hoy esta fruta porque le va a prolongar 2 días más cada porción de comida que coma en materia de frutas y vegetales. No quiero aburrirlos, también hay que dejar lugar para los otros integrantes. Estoy siempre en las órdenes para trabajar, para darles datos. Ha sido un placer estar acá y les agradezco la atención. De que somos la gente que le da de comer a todo el espectro del país y la gente que tiene que tener también estímulos para seguir trabajando en la chacra, que es un trabajo muy duro y muy complicado. Pasaron administraciones y administraciones, distintos partidos políticos, blancos, colorados, frente amplistas, y ustedes han visto que al correr de la historia prácticamente los problemas se han ido siguiendo en un lado o en otro, pero los problemas no se han solucionado. Por el contrario, en muchos casos los problemas se han agudizado. Los valores que muestra Dante acá es una muestra muy clara de lo que le está pasando a la granja nacional. No solamente en los rubros hortícolas, en todos los rubros ha pasado un problema similar. Todavía tenemos un problema a su vez que está arriba de nosotros, que es que también políticamente el sector granjero ha perdido muchísimo espacio de lo que era antiguamente. Y no solamente políticamente, también ha perdido espacio en la consideración de un montón de cosas. Yo como profesional y que estoy vinculado a muchas firmas agropecuarias, en el pasado cuando nosotros hablábamos con los proveedores de agroquímicos, uno hablaba con ellos y decían, bueno, este año la zafra nosotros va a ser la peronóspora, la fitóspora en papa y 3 o 4 rubros más. Hoy en día no existen más. Hoy en día la zafra de los grandes laboratorios está para otra cosa y nosotros estamos en un sector totalmente en segundo plano. Lo que significa la importancia que le dan todo el mundo a nosotros y de hecho ya prácticamente se habla muy poco de los problemas de la granja a nivel general. Solamente para no aburrirlos y darles un ejemplo, en el año 1985, en el año de Uruguay, hubo una interpelación a un ministro de Agricultura por una importación de papa de consumo que había venido de Argentina. Bueno, se habrán venido a hacer interpelaciones después con la cantidad enorme que ha habido después de importaciones y de situaciones que se dieron. Nunca más ese tema. Se pasó, ahí quedó y terminó. Esto a que viene a colación y que nosotros me parece que en Uruguay se tiene que dar cuenta que la granja que tuvo Uruguay fue fruto de una granja que se hizo en principios de siglo, fundada por los emigrantes fundamentalmente, que tenían, yo también soy hijo de emigrante, no soy de esta zona de acá a la vuelta, yo nací en Mercedes, y en Mercedes, así como en Mercedes y en todo el interior, había en el cinturón de las ciudades zonas granjeras. Para que ustedes tengan una sola chiquitita así idea, cuando yo me crié, hace unos cuantos años atrás, en mi zona donde yo me crié, a las afueras de Mercedes, había granjas y había bodegas, había todo. Pero había una liga de fútbol que se llamaba la Liga Chacarera. La Liga Chacarera tenía 6 cuadros, primera, segunda y juveniles. Y no admitíamos ningún jugador que jugara en Mercedes. Conclusión, eso le da la pauta de la gente que había en las zonas, que es lo que se producía.
el sustento familiar era fundamentalmente la granja y se llevaba a los pueblos. Pero eso que era Mercedes también era en Fraiventos, era en Dolores, era en Rosario, era en Carmelo, en todos lugares había esa situación. Yo también vine de esa zona, mi familia era granjera y yo supe lo que fue para estudiar, repartir verduras con un carro en Mercedes, casa por casa, como hacían mis abuelos, los italianos que habían venido en sus primeros esfuerzos y los franceses que estaban en Mercedes. Cuando vine a estudiar a Montevideo me encontré con esa realidad de lo que eran los problemas de los productores de canelones y me incorporé a lo que fue APAC. ¿Por qué? Porque el problema era el mismo. Lo que pasa es que cada vez el problema se estaba agudizando y cada vez había una mayor emigración. Había un problema siguiente. La familia de mi padre eran 10 hijos. Nosotros fuimos 4 hermanos. Y hoy todas las parejas que están acá en la vuelta difícilmente tengan más de 1 o 2. Conclusión, la mano de obra especializada que tiene la granja, la abundancia de mano de obra y la actividad que había cada vez es más difícil y a su vez es mucho más complicado retener esa mano de obra familiar que es tan importante en el campo. Si alguno me conoce, yo también tengo después con los años, trabajando con las papas y un montón de cosas, también tengo una granja acá en Cerrillos, tengo una chacra en Cerrillos. Y también planté durazno acá en Cerrillo, y también planté papa acá en Cerrillo y lo tengo acá en la vuelta. El tema de hacer ese tipo de actividades nos llevó a ver las dificultades que había, y nos llevó a ver también que para muchos rubros que tenía la granja en aquel momento, tanto por clima, tanto por suelo, no éramos competitivos. Porque si por algo pasa que están entrando en Uruguay, es porque los costos que tiene la gente para entrar en Uruguay son más económicos que tenemos nosotros. Es un problema económico, no hay otra solución. Y si no nos damos cuenta de eso, de que es un problema económico y que la solución no es intentar a veces hacer planes que dicen vamos a exportar toda una granja para el exterior y no tenemos las capacidades, ni las cantidades, ni las calidades, ni lo que exige el mercado, seguramente va a ser un gran fracaso, como hemos visto 1000 veces reflejado en todos lados. Yo recuerdo cuando empecé a venir acá a la zona del Colorado, disculpen, ver galpones que estaban con los envases de ajo que se exportaban para Brasil. Vi en Cerrillo la zona con el ingeniero Alba, cuando se exportaba también para Brasil, cómo eso se fue deteriorando con el tiempo y se fue muriendo lentamente. Por eso que nosotros, por ejemplo, yo creo que en el caso de la granja y en el caso de la horticultura, es un tema muy complicado, muy delicado, hay muchos rubros, son muy sensibles, son muy importantes para el consumo nacional, y yo creo que hay dos aspectos. Primero, cuidar el mercado para esos pequeños productores, que en definitiva son los que le dan el sustento económico a esa gente, y son también los que le garantizan al pueblo y a toda la gente en general una dieta siempre equilibrada y siempre promedialmente barata. Pero que eso sí, muy poca gente lo entiende esas cosas. Cuando pasa una catástrofe, y yo me hubiera gustado poner en la gráfica que puso Dante ahí arriba, quizás en los años que hay un pico de importaciones, es porque 6 meses atrás hubo una tormenta, o hubo un granizo, o hubo algo de ese problema. Entonces, el primero que siempre pierde es el productor. Por supuesto que los gobiernos de todo el mundo, todos los ministros de Economía, de los militares, de los blancos, de los colorados, de los templistas, van a ver el precio de la canasta familiar y van a decir, señores, tenemos que bajar, porque se nos dispara la inflación, hay que bajarlo. Conclusión, importemos producción, hagamos lo que tengamos que hacer. Lo hizo el gobierno con las importaciones directamente por el gobierno, con subsistencia, y después lo ha hecho al abrir los mercados como los abrieron. Y esa fue nuestra lucha de APAC. Nosotros le decíamos en el año 90, cuando se abrió el libre mercado, que el Uruguay tenía que incorporarse, como no, rubro a rubro. Teníamos que incorporarnos rubro por rubro y solamente incorporarnos en aquello que éramos realmente competitivos. Los otros había que cuidarlos mientras le buscamos una opción. Si no, ese mundo de gente que estaba ahí en la vuelta se iba a perder. De hecho, fue lo que ha ido pasando con el correr de los años.
Yo les puedo decir ahora que en un tema de que estoy muy relacionado con el tema de las papas, nosotros en Uruguay año a año venimos perdiendo productores y cantidad. Y nos hemos encontrado con un cambio de cultura en la gente. La gente hoy en día no frita más papas ni pela más papas. Cualquiera que vaya a cualquier carrito que vende chorizo, allá en el norte del país, en el pueblo más pequeño, se va a encontrar que no vende más chorizo. Vende hamburguesas, están preparadas, y la papa frita que la saca ahí y la coloca ahí adentro. Eso ha llevado inevitablemente a una caída exponencial de las cantidades de papas sesiones de Uruguay. Uruguay va a ser muy difícil que reponga ese volumen que tiene por un problema de variedades. El país no está preparado para competir con papas fritadas con la calidad que necesita el país. Si uno anda a cualquier parte del mundo, las variedades que se producen, las cantidades que se producen, las calidades que se producen son muy exigentes. Y el productor, que también es un productor como nosotros, como cualquiera, está muy atado a los contratos y muy atado a las calidades. Dante decía que son muy poquitas cantidades en Uruguay, es cierto. Pero yo pongo siempre un ejemplo del trabajo y cómo se hacen. Ustedes habrán visto con las papas semillas que vienen de Uruguay, viene una pequeña isla de Canadá, se llama la isla del Príncipe Eduardo. Yo he estado en esa isla más de 20 veces y tengo muchos amigos en esa isla. ¿Saben cuánto tiene de gran esa isla? Tiene 200 kilómetros de largo por 40 de ancho. Ahí viven 200.000 personas. Plantan 40.000 hectáreas de papa. El 80% va para la industria. El 20% el consumo fresco. O sea, que están armados para eso. Tienen los mercados que están para ello todo el año. Contra ellos tenemos que nosotros competir. Son los mismos que ustedes ven acá con filiales en Argentina, con papas perfectas que dentro de Uruguay. Si queremos nosotros competir, hay que competir contra esos, que es muy difícil, porque tienen los climas, los suelos, los costos. Me voy a referir a una sola cosa muy cortita, porque yo no estoy acostumbrado a hablar ante mucha gente, que me parece que es una cosa que nos tiene preocupado, y es cómo se ha ido perdiendo en la granja una cosa que es muy importante, la tranquilidad, y cómo se ha perdido la seguridad. Nosotros acá, yo ahora estoy relacionado a otro sector también, y me cuesta pensar que si uno se pone a parar donde estamos acá en este momento y mira 10 kilómetros en la redonda, cualquiera que estemos acá en la vuelta, va a encontrar un frigorífico. Por todos lados, fíjese, Lorcinal, por todos lados. Y ¿saben una cosa? El principal mercado que tiene este país es la carne. ¿Y saben qué otra cosa tiene? La carne del cordero pesado. Claro, sería una cosa fantástica. A 10 kilómetros un frigorífico, al lado de las plantas, al lado de las carreteras, sería fantástico. Yo en mi chacra que tengo acá al lado, yo lo pensé, hasta que un día llegué a mi casa y me habían robado todo. Conclusión, no podemos tener una cosa de esa. Si el Uruguay no se da cuenta que tiene que empezar por la seguridad, que tiene que empezar a hacer cosas mucho más tangibles para que la gente trabaje, si no se va a perder la posibilidad de una cosa muy importante. Quizás si integramos la granja a este tipo de producciones que son fáciles de hacer y que tienen un mercado enorme, de grande, porque es enorme el mercado que tiene, porque iríamos colgado a lo que se lo están haciendo los grandes productores de este país y no tienen nada que inventar, está todo acá, está todo para inventar. Tenemos los campos, tenemos la gente, tenemos todo. Lo que no tenemos no podemos perder de vista ese tipo de problemas. Entonces yo creo que el problema de la granja es un problema muy integral y muy grande, que hay que sacarlo de a pedacitos por todos lados y verlo despacito, no embalarse, no endeudarse. No embalarse ni endeudarse, porque es muy fácil embalarse y después el tema es, como han terminado en muchos casos, con problemas muy difíciles de solucionar. Hay rubros que pueden ser y otros rubros que no se pueden ser. Y hay que decirle a la gente claramente, señor, eso no puede hacer. Si usted quiere producir para el mercado interno, vamos a tratar de que usted lo haga y que realmente tenga un mercado para usted. Pero no los embalemos en cosas que son muy, muy difíciles. Yo he escuchado con preocupación muchas veces, en el caso de los rubros que yo trabajo todos los días, dice, bueno, vamos, ¿por qué no en lugar de que se importe tanta papa desperfectada, no largamos nosotros a hacer nuestra propia papa? No nos metamos en eso, que eso seguro que vamos a perder. Hagamos los esfuerzos de otra cosa.
Pongamos a hacer las cosas que hay que hacer, chiquitas, bien hechas y con tiempo. Eso es lo que un poco el panorama que yo les quería decir. No tengo muchas más cosas que decirles. Si ustedes quieren preguntar algo, pregúntenme. Pero bueno, es lo que yo le podría decir. ¿Por qué pasa lo que pasa, que se retiran del trabajo? Por las cosas que tiene que soportar una familia granjera. Yo sinceramente les digo que si lo encaramos como es un negocio viable, pero para que sea viable tenemos que tener respaldo de las autoridades y quienes nos gobiernan. Acá se dieron cifras hoy que yo creo que en algunas me tengo fe en decirle. En los productos industriales, por ejemplo, se importan 260 millones de dólares. Escuchen bien la cifra. 260 millones de dólares por año. Hablamos de tomate, que acá, como me dijo un productor un día, tiro el agua con la que lavé los tomates y tiro las semillas y brotan las plantas de tomate. Y nos damos ese lujo. Como también los duranos, los jugos, los productos de Conaprole. Cuando acá tiramos, como estos años, en el caso del durazno, se han tirado tal vez el 10 o el 15% de la producción. Y le digo más, y lo que hemos vendido, lo hemos vendido a muy malos precios, pero bueno, son las condiciones de mercado que tenemos y las tenemos que aceptar, a pesar de que el gobierno, les digo la verdad, nos ponía 6 pesos por cada kilo de durazno exportado, pero no se pudo ingresar al mercado, porque en todos lados hay proteccionismo. Porque acá me hablan de Mercosur, me hablan de montones de cosas que acá tenemos que abrirnos a todo, pero resulta que cuando queremos salir tenemos inconvenientes. Si queremos seguir trabajando y hablando de esto, tenemos que tener políticas de Estado hacia adelante. Brasil, por ejemplo, ahora últimamente ha cortado las importaciones de manzana porque nos encuentran carpocapsa, que dicen que ellos están libres de carpocapsa. Ahora yo digo, se importan 12 millones de dólares aproximadamente de banana solamente por año, de 12 a 18 millones de dólares. Nunca encontramos un cascarudito en un cacho de banana para ponerle trabas a ellos. Siempre nos tenemos que comer nosotros los problemas. Ustedes no saben, en la cooperativa, en Jumecal, en la cual integro, las anécdotas que podemos tener por las exportaciones a Brasil, que sinceramente les digo, es nuestro mercado natural, porque en Brasil, se los digo con propiedad porque he estado gracias a la cooperativa, y decíamos que éramos productores de pera, y parecía que llevábamos pepitas de oro, porque sinceramente hay un gran mercado para las peras uruguayas en el mercado brasilero. Con los duranos pasa lo mismo. Los duranos, después del 10, del 15 de enero, podemos plantar el país entero que lo podemos comercializar, y se lo digo con seguridad. Pero lamentablemente eso nunca ocurrió. Acá tenemos experiencia de productores que se han hecho esas cosas y verdaderamente han ido al fracaso. Como también ocurrió con los ajos, ocurrió con montones de cosas. Nunca podemos. Entonces yo les digo, así lamentablemente no podemos seguir. Cuando hablamos de combustible y el precio que tenemos, no sé si alguno de ustedes se habrá dado cuenta que la compañía CUPSA era una de las interesadas en Pluna. ¿Con qué? Con el esfuerzo que tenemos que pagar el combustible. Los productores se dedican a comprar aviones, pero estamos todos locos en este país. Perdónenme que les diga, pero no sé a dónde podemos ir a parar de esa manera. Yo lo que les quiero transmitir es que en el fondo posibilidades hay, porque hoy miraba las estadísticas, somos 1.100 productores aparentemente de frutas de hoja caduca, en el cual ocupamos unas 7.000 hectáreas. No es poca cosa, es una estancia grande y trabajan, ahí viven 1.100 familias, más todo lo que nos rodea de empleados y de distintas, de las distintas trabajos que lleva la granja, ¿no?
servicio. En este momento yo les puedo decir que acá hablamos de exportación y bueno, es la salida, yo no digo que no, pero es muy difícil y no lo hemos podido lograr. Acá me parece que lo vamos a lograr cuando tengamos acuerdos de Estado y que hoy hace un acuerdo un gobierno y cuando viene el próximo gobierno nos borran todo y hay que empezar de nuevo. Así no podemos seguir, como los antecedentes que tuvimos con el PREDEC, por ejemplo, que se formó una línea de trabajo para la reconversión de la granja y lamentablemente quedamos a mitad de camino. Diríamos que hoy el problema que hemos estado teniendo es por esa reconversión que se hizo, que le faltó la parte comercial y no pudimos llegar a buen puerto. Lo que sí les digo que hubo una gran ventaja ahí. Tuvimos el conocimiento que adquirió el productor, el recorrer en otros países, en actualizarnos. Hemos avanzado en lo que es la granja, tal vez 30 o 40 años. No nos damos cuenta, pero eso quedo muy agradecido porque ha sido así verdaderamente. Respecto a futuras cosas, yo le digo que Uruguay, como hablaba de exportación, tal vez no está fuera del enfoque de los países que son exportadores tradicionales como nosotros. No voy a hablar como Chile, pero sí les pongo el ejemplo como Estados Unidos o Argentina o algún otro país que no trabaja pura y exclusivamente para la exportación. Si miramos en 10 años, Uruguay aproximadamente exporta entre el 8 y el 14% de las manzanas que produce. Esos son los rangos que he visto de otros países que se dedican de lo que exportan otros países. Diríamos que para las dimensiones nuestras no estamos mal, sabemos que precisamos más. Yo diría que donde podamos aumentar un porcentaje de un 5, un 10% en 10 años sería un gran paso. En eso comparto con los colegas que hay que ir despacio, que no hay que ser locos, porque ha sido verdaderamente difícil y la experiencia nos ha enseñado que es así. Yo le puedo hablar con certeza porque me ha pasado en mi vida propia. No podía haberme desarrollado mayormente como productor, pero verdaderamente no lo hice porque nunca le vi la salida al rubro. Lo que sí también les comento y que nunca hablamos, que saben cuál es uno de los mejores mercados, el mercado interno. Y ahí tenemos que trabajar muy seriamente, porque acá no es que si yo produzco algo malo, el consumidor tiene la obligación de comerlo. Eso no es así. Y acá hablamos de cosas para el exterior, de inocuidad, de residuos. Vamos a cuidarla para nuestros consumidores también. Vamos a manejar el mismo camino. No podemos pensar en los de afuera y los de acá darle lo que se nos antoje. Para eso tenemos que trabajar, tenemos que poner normas internas, siempre suaves, controladas, sentarnos en una mesa y ver si podemos llegar a un acuerdo. No impuesta porque por ahí hay gente que no nos puede acompañar en carro y puede ser peor el tema. Y en el tema industrial, yo les digo, acá hay cosas que no se comentan. Por ejemplo, cuando hablamos del tema industrial, no podemos poner la carreta delante de los bueyes, de venir y hacer infraestructuras que después sabemos que no son viables. Yo les digo que estuve en Bolzano, y eso lo agradezco gracias al PREDEC, en una expositiva, y verdaderamente vi fabriquitas y maquinitas que las podemos tener en el fondo de nuestros establecimientos, y en el cual ahora nos hemos enterado que hay bolsas, por ejemplo, que hoy hacemos un jugo y los podemos incorporar en esas bolsas y tiene una permanencia de 6 meses sin problema de que vayan a tener inconveniente. Esas son un poco las cosas que veo que tenemos que ir pensando. Otras cosas, perdónenme que por ahí les haga entrevero, pero como les dije hoy, no soy
disertante, en las cuales me anoté algunas, pero bueno, ya he hablado casi todas. Pero por ejemplo veo algunos inconvenientes con el acceso a la tierra de algunos productores. Diríamos que por ahí no hay buenas experiencias. Yo sé que en algún periodo se hizo algo por el banco hipotecario y por ahí hoy tenemos que estar solucionando problemas, algunos capaz que ni eran productores. Pero aquellos que tengan alguna antigüedad o alguna necesidad y que vengan de familias granjeras, me parece que tenemos que empezarlo a atender, porque si no va a ser mayor la inmigración que vamos a ir teniendo. Otra cosa que también veo con inconveniente y que quiero que se hable, que es un tema que no lo voy a explicar porque no lo conozco, pero sí que lo estudien quienes son del tema, es el tema del IVA que tenemos, en el cual fue una gran idea, gracias a eso hemos tenido vida hasta hoy y a la vez tenemos algunos beneficios, pero lo que yo veo como productor, que al productor que más lo necesita, esos beneficios no le están llegando, como los certificados para pagar BPS o ese tipo de cosas. Verdaderamente al productor que más lo precisa no le está llegando, y eso tenemos que ver de qué manera poder llegar a esos productores. Discúlpenme, no sé si los aburrí o no, pero bueno, son mis palabras, son mis sentimientos y así lo voy a llevar hasta el día que me muera. Una cosa que les quiero decir es no olvidarnos de las mujeres rurales, y ¿sabe por qué lo digo? Porque nos acompañan todos los días, como así también lo hicieron, que lo quiero mencionar porque lo llevo acá adentro, cuando hicimos la paralización de la granja, y fueron algunas mujeres al mercado modelo cuando habíamos cerrado las puertas del mercado modelo, y a las 3 o las 4 de la mañana se asustaron de lo que estaba pasando y tomaron el teléfono y empezaron a llamar a amigos y vecinos, y a las 6 de la mañana habían 1000 personas, 1000 productores que estaban para apoyarnos y seguir la lucha. A todas esas mujeres que nos acompañan todos los días y a esa luchadora, el mejor de los abrazos. Bueno, buenas noches a todos. Primero quiero felicitar a los panelistas y perdonan un poco, pero digo, bueno, llevo en el alma todos estos temas desde hace más de 30, 35 años que soy gremialista. Lo he escuchado atentamente y simplemente lo que quiero es hacer un aporte positivo, ¿verdad? Digo, acá se han dicho grandes verdades, tanto lo que ha dicho Giosa como lo que ha dicho Lemer, lo que ha dicho Sergio, con el corazón que nos conocemos de grandes luchas desde allá, desde el año 99, y este señor que está en el centro, que no conozco su nombre. Artigas, bueno, ilustre nombre. Y una gran verdad ha dicho, digo, la granja en estos últimos años, que aquí no se ha mencionado, luego de toda la lucha que tuvimos en el 99 y a raíz de algunos acontecimientos climáticos desgraciados que vivimos, se creó el Fondo de Fomento y Reconstrucción de la Granja, ¿verdad? Ha sido una herramienta excepcional de que la granja debe usarla y debemos bregar para que esta continúe, porque no se olviden que en el 2015 esta ley caduca. La ley está aportando nada más y nada menos, ahora en la actualidad, más de 12 millones de dólares anuales para el sector. Y yo me adhiero a las palabras que ni con dinero se ha sido capaz de hacer las cosas que había que hacer. Yo le voy a manejar algunas estadísticas como gremialista, y acá que quizás por falta de tiempo no han estado, no tengo duda que no las conocen. Desde el año 2005 al 2011 el área productiva del Uruguay ha disminuido en más de un 30%, tanto en el área de fruticultura como de horticultura. Estamos perdiendo un promedio de un productor diario en el sector de la granja.
Desde el año 2005 al 2011 han desaparecido más de 1.600 productores. Y esa es la realidad que vivimos viviendo en el sector, que se nos ha llenado de promesas y que nadie la ha logrado parar. Vamos a ser sinceros, aquí no se trata de un tema de política, es un tema de realidad. Nadie ha logrado parar ese flagelo. Y tal como vamos, tampoco lo vamos a seguir parando. No tenemos juventud, es un sector tremendamente envejecido, Más del 60% de los componentes del sector de la granja ya son personas pasivas, no hay gente joven, y yo creo que eso es una limitante a la hora de desarrollar el sector. Tampoco se hace nada para que la gente joven siga en el sector. Yo creo que hay mucho palabrerío. Tenemos un sector con muchísimos diagnósticos, los cuales después no se llevan a cabo. Tenemos mesas de desarrollo departamentales, mesa por acá, mesa por allá, un montón de gente opinando en torno a lo que dicen lo que debemos hacer, pero ninguno de ellos vive de lo que nos dicen que nosotros tenemos que hacer. Esa es otra gran realidad que tenemos que tener en cuenta. Y además, estamos enfrentando, y yo escuchaba a Dante muy atentamente, aparte del inmenso aumento que ha habido de los productos importados que tenemos en el Uruguay, de productos alimentarios procesados, también tenemos paralelamente una disminución importante en el consumo de frutas y verduras. Hay un cambio de hábito alimentario muy importante que nos está perjudicando notoriamente. En los últimos 5 o 6 años que manejamos algunas estadísticas que son bastante viejas ya, el promedio de disminución de frutas y verduras ha sido más de un 40%. Es mucho, es muchísimo. Pero tampoco se ha hecho nada para revertir ese tema. Yo creo que hoy en el mundo que vivimos de modernismo, el marketing es una vía fundamental para desarrollar cualquier empresa. Si no tenemos marketing, no vivimos. Por eso nosotros hemos hecho planteo a nivel de todos los dirigentes, digamos, políticos. La granja hoy necesita de cualquier manera revertir esa situación, y revertir esa situación es trabajar por la salud de la gente. Un aumento del consumo de frutas y verduras es trabajar por la salud de la gente. Hoy cada vez la gente se viene acostumbrando más a la comida chatarra y lo que es el consumo de frutas y verduras ya pasa a ser secundario. Debemos trabajar en eso. Hay recursos para eso, sobran recursos, se han dilapidado en los últimos años. Ha habido algunos cambios ahora con el cambio de la directiva, y yo soy muy directo, de la Junta de la Granja con Zulma, pero mientras tuvimos el ingeniero Aldave en la granja tuvo un retroceso realmente lamentable desde todo punto de vista. No se hizo absolutamente nada. Y debemos decirle a los políticos de turno que la granja no es ideología, que la granja es blanco, colorado y frente amplista. Y los problemas no tienen colores. Porque si vamos a manejar una política con ideología, como decía Sergio, dependemos de la voluntad de cada ministro de turno. Cada ministro de turno cambia el diorito y nosotros quedamos colgados del paraguas y marchando, porque tenemos distintas lecturas. La política tiene que ser una sola. Y hoy quiero informarles, nosotros desde la Confederación Granjera, junto con la gente de APAC también, y junto con CAF, siempre fuimos promotores y creemos que la granja necesita de tener un orden institucional diferente. Cuando decimos un orden institucional diferente, decimos que quienes rigen el sector de la granja tengan realmente un poder que sea preceptivo, que sean organizadores de gastos y que no dependamos de la voluntad del gobierno de turno. Entra en estos días en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de la creación del Instituto de la Granja. Yo creo que ese puede ser uno de los caminos que nos ayude a futuro a dictaminar un poco más fehacientemente y sin tanta incertidumbre lo que es el futuro de la granja. Si no diseñamos a largo tiempo, estamos liquidados. El camino de la exportación, bueno, sí, está bien, puede ser uno de las soluciones, pero yo creo que el mercado interno nuestro da para mucho, porque uno de los grandes problemas que están teniendo los productores chicos es el acceso a los mercados calificados. Y aquí hay otro problema que hay que decirlo claramente. Deben entender ustedes que el 85% de la producción, tanto en el sector frutícola como hortícola,
la maneja un 15% del sector. Vale decir que el otro 85% de quienes componemos el sector de la granja hortifrutícola debemos vivir con el 15% restante de comercialización y es imposible vivir. Estamos penando, esperando que pase el tiempo y viendo cómo nuestros hijos toman otros caminos, porque no lo pudimos motivar ni incentivar para que quedaran en el lugar de trabajo. Ese es un tema que a la hora de desarrollar la política del sector tenemos que verla muy bien. Como también dijo Sergio, el acceso a la tierra. Nos han corrido con dinero. Y no se coma la pastilla que el último endeudamiento que se solucionó gracias a la creación del Fondo y Fomento de la Granja, que aún quedan algunas raíces. Mucha gente pagaron el endeudamiento pero abandonaron sus lugares de trabajo. Se han tenido que desarmar. Han quedado sin brazos. Y ese es un tema que realmente tenemos que tenerlo muy presente a la hora de que busquemos desarrollar el sector. El problema del sector hoy cada vez más es un problema de escala. Si no hay escala, no hay rentabilidad. Y además, seamos francos, nos hemos quedado sin brazos para trabajar. Hoy no hay mano de obra en el sector, la poca que hay es cara o no está al alcance de nuestras empresas y no es calificada. Esa es otra gran limitante que estamos teniendo. Pero también para quienes estamos viendo, estamos informados, estamos viendo que también en la región hay graves problemas. También hay en Argentina, básicamente, problemas muy serios en ese sentido. Y yo digo que uno de los grandes debes que tenemos el sector granjero es la participación gremial. Miren, estimados productores, estimados compatriotas, que lo que no nos defendamos nosotros no nos va a regalar nadie. Y hemos visto cómo han pasado delante nuestro y cómo han caído compañeros y van a seguir cayendo. Y lamentablemente, cada vez somos menos. Y hoy hay acá 4.000 productores, unos 3.000 productores frutícolas y unos 1.000 productores hortícolas y 1.000 productores frutícolas, que es cuestión de tiempo para que desaparezcan. En un mercado interno como tenemos, con 200 productores frutícolas y 600, 700 productores hortícolas, miren que está cubierto el abastecimiento del consumo. Esa es la realidad. Entonces, si no nos unimos, no nos ponemos espalda con espalda y aprendemos a mirar el bosque y no el árbol, muy difícilmente podemos seguir adelante y muy difícilmente podamos seguir reteniendo gente joven en nuestro sector. Simplemente era ese el aporte que quería hacer, sin inmiscuirme en lo que ustedes han hecho, y decirles a todos de que, bueno, desde mi humilde lugar granjerista soy un servidor de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias. La verdad que es muy importante la información que nos dieron los disertantes. No, yo simplemente plantear un tema que como ciudadano canario del departamento, más allá de que soy consciente de que tenemos que tener políticas de Estado de apoyo hacia la granja y más hacia el pequeño productor, a ver qué viabilidad le ven ustedes a la posibilidad de un lugar físico a nivel de nuestro departamento, o sea, política de Estado departamental, porque vemos que el productor canario nuestro produce en el departamento y esa producción va hacia la capital, y después esa misma producción, o sea, la misma fruta, la misma verdura, vuelve a nuestras ciudades, y ahí se ve un incremento hasta en casos de 180, 200%. Y vemos que el productor, con esfuerzo y sacrificio, produce y regala su producción, y resulta que estamos comprando en la misma zona a la cual están esos productores en las ciudades, estamos comprando la fruta, la verdura, reitero, hasta 200% más caro. Se ven encarecido el flete, por supuesto, los intermediarios, y bueno, acá hay gente que conoce el tema. Queremos que se nos informe la posibilidad de, si lo han tomado en cuenta a nivel gremial los productores, de tratar de conversar con las autoridades departamentales para que, reitero, el lugar físico de un mercado departamental, así se vería reflejado el mejor precio en la producción, ¿no? Simplemente era acotar eso. Verdaderamente es un
Hola, es un tema que sí, que se trata en las gremiales. No es fácil solucionarlo. Todo me parece que depende de nosotros mismos, de buscar los caminos y las soluciones. Nadie nos va a venir a traer la solución a casa. Por ejemplo, lo que he visto, les digo algo que pasa, que bueno, hoy el supermercadismo también está ocupando un gran espacio. También, si ustedes vieran cómo sale la mercadería para los supermercados y cómo la tienen que comprar los consumidores, es horrible. Yo le diría a ustedes, si tú tuvieras una panadería y vendieras bizcocho y bueno, cada uno fuera a elegir el que a uno le gusta más quemadito, otro más blandito, otro más durito, esos bizcochos a los 15 minutos es un desastre como están. La fruta pasa por esos procesos. Hasta insalubre sería, porque imagínense por las manos que las van tocando, qué pasa al final del día. Todas esas cosas son inconvenientes que bueno, sentémonos y ver de qué manera, porque es muy cierto lo que usted dice, muchas veces el productor a veces recibe una cuota aparte muy lejana de lo que lo pagan los consumidores, y eso no deja de ser un freno para el consumo. Así que son cosas a trabajar y bueno, para eso están las autoridades y estas reuniones que me parece que son importantes, ¿no? Eso tiene mucho que ver. Sí, voy a hablar yo porque ya que estoy acá no agarro el micrófono. Lo que pasa es que yo estoy más vinculado a lo que es la horticultura. Y yo lo que he visto es que, por ejemplo, el camionero cumple una función que si no se busca la sustitución es imposible. En la zona hortícola sobre todo, el camionero también presta plata cuando uno lo necesita. Entonces, es todo un sistema que hay que modificar para que se pueda sustituir. Y yo sé que lo que menos le queda es al productor. Y sobre todo todos sabemos que del consumidor el precio va apretando y el que termina recibiendo lo que recibe es el productor. O sea que el productor que hace todo el trabajo, el sacrificio y todo lo demás, es el que recibe precio. No puede determinar precio y eso es una de las cosas que me parece que hay que trabajar. Pero hay que sustituir lo que el camionero hace. Y si no se sustituye eso, es muy difícil, porque un productor metido por allá atrás, que el camionero va y le levanta de la puerta, a veces no es tan fácil suplirlo por otra cosa. El flete es caro, todo es caro, y bueno, creo que nadie se ha puesto a pensar en serio en la granja. El día que se pongan a pensar en serio en la granja, obviamente hay una cantidad de cosas como la que tú dices que van a tener que repensar. Pero ¿por qué se centraliza casi toda la venta? Yo veo que sobre el tema de la granja, gana todo el mundo con nosotros. Gana el del combustible, gana el empleado que tiene que ganar, por supuesto, ganan los comisionistas. Y ese tema es muy difícil. Me rodean no menos de 15, 20 comisionistas. Están todos ricos. Ninguno ha vendido nada. Nosotros sí nos ha tocado vender pedazos de tierra. Cada comisionista es como si tuviera 15 granjas, pero sin riesgos. O 20. Yo no tengo nada contra ellos, pero veo que nosotros estamos desapareciendo. Ellos no pierden, porque si nosotros desaparecemos, supuestamente ellos tendrían que bajar el costo también. De repente nos cobraron 20. Malo extra que de repente se saca, que todos sabemos. Eso es una de las cosas. Y otra cosa que tiene la granja, que nosotros somos muy pocos. Y al ser pocos, no tenemos votos. Entonces no existimos. Ese es un grave problema. Si usted ve que hoy una fábrica tiene 50 empleados, hace una huelga y tiene derecho a todo. Nosotros trabajamos 14 horas por día, la familia, perdemos las cosas y no tenemos derecho a nada. No puede ser que en este país, por un lado, se diga que
hay que cortar el tema del alcohol, que la uva, que el vino, que los jóvenes se preocupan de eso. Y no se preocupan de darle 5 pesos de subsidio a la cerveza. ¿Quién entiende eso? ¿Cómo es el tema? Entonces son varias las cosas. Yo creo que los que nos dirigen tienen que empezar ellos, porque nosotros ¿qué podemos hacer? Hace 40 años que yo escucho, sí, tenemos que sentarnos y trabajar sobre eso. Hace 40 años que nos venimos sentando y hablando de ese tema. Soluciones ninguna. Entonces no será de una vez por todas que nosotros tendremos, aunque perdamos, parar y estar 15 o un mes sin entregar mercadería a Montevideo, que los pueblos se queden, porque no veo soluciones. Hablamos, y esto termina siempre en esta reunión, en que nos vamos todos contentos porque todos tenemos razón y porque estamos de acuerdo en lo que se habla, pero quizá dentro de un año estamos hablando del mismo tema. No sé, no soy quien para decir qué es lo que tenemos que hacer, pero eso es lo que yo pienso y lo que yo siento, ¿no? Que hay un montón de cosas. Se subsidia, acusa, y se decía que por ahí a los productores no se les podía dar gasoil productivo porque los productores iban a atracar las 4x4, iban a sacar de los platones gasoil para pasear las 4x4. Hoy los gallegos atracan las 4x4 de los CUSA y se la llevan para otro país. Entonces, ustedes discúlpenme, yo no tengo nada contra nadie, pero hay un montón de cosas para solucionar que primero tienen que ver las autoridades. No importa el color, yo no hablo de colores, no vine a hablar del partido, vine a hablar de lo que nos está pasando en la granja. Entonces, yo creo que hoy una fábrica tiene fuerza y para y corta la calle y no entrega mercadería, y nosotros, como somos los productores, siempre con ese respeto y perfil bajo, siempre nos dejamos dominar y pasar por arriba, y somos nada menos quienes le damos de comer al pueblo. Porque acá se habla mucho de carne, se habla mucho de ganado, se habla mucho de un montón de cosas. Y estamos siempre mirando en el precio de la carne porque el gobierno ahí es donde saca rédito para mantener a mucha gente. ¿Y nosotros qué? Yo creo que los productores de una vez por todas tendremos que no sentarnos a ver qué vamos a hacer con la granja, sentarnos a que quienes los dirigen se pongan las pilas y apretar las clavijas, y si hay que parar y no entregar mercadería, en algún momento va a haber que hacerlo. Muchas gracias.